Hola, bienvenidos. Continuamos con la lectura del descubrimiento de la presencia de Dios, terminando la lectura del capítulo 4, Prácticas Espirituales, en el apartado Contemplación. Pues, si os parece, puedo comenzar yo misma la lectura. Contemplación. Meditación y contemplación son meramente estilos descriptivos. No están separados porque los procesos son esencialmente iguales. En la práctica, la meditación formal tradicional es un proceso que requiere alejarse de las actividades de la vida diaria. Sin embargo, con el tiempo, tiende a desarrollar en la persona cierta sensación de ser especial. Además, se queda compartimentalizada y se hace cada vez más esporádica. Hay periodos de entusiasmo, pero la práctica es vulnerable a las exigencias de la vida diaria. Es más provechoso usar el mudra, la posición, el enfoque o la intención esenciales con un estilo que permita practicarlos continuamente, de modo que la contemplación se convierta en un modo de vida y la propia vida se convierta en la meditación. Lo evolutivo es convertir la propia vida en una oración. Contemplación, meditación, súplica y rendición. La vida de uno se convierte en la oración. La oración es la contemplación. El estilo de vida contemplativo facilita la transferencia del sentido de identidad del cuerpo y la mente al testigo observador, que es más primario y está más cerca de la verdad del yo y de la realidad. El paso siguiente es la retirada del sentido del yo, del testigo observador, cuando se traslada a la facultad de la conciencia, consciousness awareness, misma, que es una cualidad más que un personaje. Una ventaja importante de ser el testigo observador en lugar del participante es que el testigo no habla, simplemente ve sin comentar. Se podría decir que el observador testigo está alienado con el bosque más que con los árboles. Pregunta: ¿cómo se puede instituir, emprender o aprender la contemplación? ¿Es una decisión? Respuesta: solo es una cuestión de conciencia, awareness. En realidad, no es nada nuevo y por lo tanto no tiene que ser aprendido. Solo hay que prestarle atención. Una decisión u opción útil es decidir dejar de hablar mentalmente sobre todas las cosas y evitar introducir comentarios, opiniones, preferencias y declaraciones de valor. Por lo tanto, la disciplina consiste en observar sin evaluar, sin atribuir valor, sin corregir, comentar o tener preferencias sobre lo que se observa. Entonces, uno contempla el surgir y el pasar de los fenómenos y la naturaleza transitoria de las apariencias, que, de acuerdo con el proceso mental ordinario, se conceptualizan como una secuencia de causas y efectos. Una práctica informativa es pretender ser estúpido y, mediante la invocación a la humildad radical, dejar que la esencia irradie su brillo. Desde el punto de vista espiritual, todo pensamiento solo es vanidad, ilusión y pomposidad. Cuanto menos piensa uno, más deliciosa se vuelve la vida.
Finalmente, el conocer reemplaza al pensar. El hecho de que uno es, en realidad, no requiere ningún pensamiento en absoluto. Por lo tanto, resulta útil tomar la decisión de detener la conversación mental y el parloteo inútil. Con frecuencia, los retiros grupales silenciosos son experiencias útiles porque en ellos se descubre que la vida sigue adelante de manera deliciosa y todo encaja en su lugar por su propia cuenta. La comunicación continúa de manera no verbal y todo el mundo parece volverse telepático en un tiempo sorprendentemente breve. Pregunta: ¿es posible el estilo de vida contemplativo en el mundo de nuestros días? Cuando hay una fuerte intención, la vida diaria se acomoda. La contemplación implica desapego, pero esto no impide la actividad. Pregunta: la contemplación parece confrontar la tendencia de la mente a controlar y a pensar que tiene que controlar para sobrevivir. Respuesta: así es. Mediante la práctica se toma conciencia de que todo ocurre espontáneamente como consecuencia del campo general, además de la intención y de que tú, como agente causal imaginario, nunca has sido necesario. Pregunta: ¿pero no es necesario el control para la supervivencia? Deja que Dios se preocupe de tu supervivencia. Si le resulta útil al ser descartar el cuerpo, que así sea. En una práctica espiritual estricta, llegará el momento en el que uno realmente tendrá permiso para abandonar el cuerpo mundano. Uno observará si el cuerpo sigue caminando y respirando o no. Al final, lo que uno concibe que es, tiene que ser entregado a Dios. Si sirve a la providencia, esta vida corporal continúa, y si no lo hace, entonces cesa. Esa eventualidad depende de la presencia. Pregunta: ¿suena como si el trabajo espiritual serio puede acabar impidiendo el estilo de vida al que uno está acostumbrado? Así es. Algunos devotos abandonan su estilo de vida, otros se hacen renunciantes y otros lo modifican para que esté más acorde con su serio compromiso espiritual. Este reto saca a la luz asuntos que han de ser procesados, como los apegos a los demás, a las posesiones, al estilo de vida y a conceptos como el deber, la obligación, la responsabilidad, etc. Al final, para el verdadero devoto, la búsqueda de la realidad espiritual se superpone a todas las demás consideraciones. El compromiso de iluminarse conlleva la decisión de hacerlo, pase lo que pase. Pregunta: eso suena alarmante. La entidad que está alarmada y parece confrontar esta situación no es la misma que la que plantea la pregunta. La necesidad de tomar una gran decisión crítica no surge hasta que se tiene suficiente fuerza para gestionarla. Por eso no es sabio intentar forzar el progreso espiritual por medios artificiales. Facilitarlo es una cosa
Intentar forzarlo es otra. Aquí terminamos el apartado contemplación del capítulo 4 y pasamos a comentarlo antes de comenzar, si os parece bien, el capítulo 5. ¿Tenéis alguna cosa a comentar, alguna pregunta, algún párrafo que haya llamado más la atención? Pues, que no voy a quitar la cámara, pero con respecto al cambio que uno va teniendo, ¿Sí? que sí se va alejando. ¿Me escuché? Sí, sí. Ah, que uno se va alejando de ciertas personas y eso me pasó hace, no sé, 15 días, que me puse a reflexionar en eso, que hay muchas personas con las que ya no hablo y, y yo me empecé a castigar porque o sea, yo decía que era yo, porque ya pensaba de otra manera, ya hacía otras cosas. Eh, a mí me gusta mucho estar sola, me gusta estar conmigo y pero me empiezo a culpar de que me estoy alejando de mis amigas o de las personas que me rodean, no de mis hijos, ¿no? Pues no, pero que ya no hago las mismas cosas que antes. Entonces, creo que la última pregunta o la penúltima dice que eso es alarmante. Sí, yo me alarmé porque dije, creo que me estoy haciendo muy ermitaña, ¿no? Entonces, sí se va uno cuestionando, entonces empiezan a volar las preguntas. Eso es lo que ahorita como que me hizo clic. Pues No sé si a algunos de ustedes, pero a mí sí. sí, yo creo que quien más que menos te puede entender en esta situación, porque hay y en épocas más que en otras, la necesidad de cómo estar interiorizado, ¿no? Más que estar pendiente del exterior, uno necesita como estar consigo mismo. Y ahí el ego nos juega malas pasadas, como siempre, porque si estamos interiorizados nos hace sentir culpables de que no estamos por los demás. Si estamos demasiado por los demás nos puede hacer sentir culpables por no estar interiorizados, Sí, sí. por no tener espacio para nosotros mismos. Lo que va muy bien es ver, poco a poco, que podamos ver si es un juego del ego, o que cuando empezamos a pensar en esto, a lo mejor es que empieza, me salía a mí, que a veces yo me lo planteo, que te acostumbras a estar solo y estás bien, pero hay una parte que a lo mejor también quiere compartir con los demás, y entonces dejarse sentir si realmente tienes ganas de compartir y con quién, y en la medida en que uno lo necesita. A veces hay épocas que uno puede estar relacionándose cada día con otras personas a nivel personal, de una forma totalmente natural, y en cambio cuando necesitas estar más interiorizado, a lo mejor pues te encuentras una vez, por decir algo, al mes, o cuando viene de, cuando realmente uno lo siente. Yo te lo digo porque a mí me ha pasado, y entonces me he encontrado con esto, que me he acostumbrado a estar sola y estás a gusto. Pero claro, hay amigas, hay personas que te das cuenta que también te importan y que a lo mejor relacionarte con ellas también te aporta, ¿no? Y entonces ahí es cuando sales como tú dices, de tu zona de ermitaña, y dices, bueno, ah, y para mí la experiencia es muy, así, es muy positiva, de
de relacionarte después, porque también lo estás haciendo desde otro sitio. Todo este tiempo de interiorización ha ido transformando cosas nuestras. Por tanto, cuando te relacionas, te das cuenta que lo que sucede también es muy distinto de lo que te imaginabas, ¿no? Esta ha sido mi experiencia respecto a, no sé si vas por aquí, Ciwa. Sí, 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 sí. Y trato de, eh, a veces de compartir ciertas cosas, pero pues me han dicho que estoy loca. Entonces, sí, o sea, no, y no me molesta, o sea, es lo mejor que cuando me lo dicen no me molesta. A lo mejor atrás sí, sí lo interpretaré, ¿no? Pero no, entonces, realmente son como muy poquitas personas, creo que 2 o 3 personas con las que comparto esto, y solamente se quedan pensándolo, pero no me dicen nada. Y hay otras personas que sí me lo dicen, pero no pasa de ahí. Entonces, sí es como un caminito eh, complicado, porque es como una, no sé cómo ponerlo, um, como esos obstáculos, y ya que los paso uno, quiero ver qué me toca en el siguiente obstáculo pasa, ¿no? Entonces, realmente no ha sido complicado, pero luego yo me cuestiono eso, de que a lo mejor si hay muchas personas que, por ejemplo, en grupos de WhatsApp que hablan mucho del COVID, y entonces yo ya no contesto nada, realmente no, y, y eso también no soy partícipe de eso y me alejo. Entonces, pues no, son cosas realmente que no me interesa discutir, ¿no? Y entonces hay muchas amigas que están como en esos grupos, entonces mejor me hago un lado, porque eso sí me conflictúa mucho. Entonces, sí, eso. Pero sí estoy de acuerdo con lo que dices. Ahora me llegaba que, trasladándolo a los apegos, me llegaba que estar solo a veces crea una zona de confort a la que nos acostumbramos y me llegaba que también podemos apegarnos a esa zona de confort. Por tanto, hacer el ejercicio de dejarla también puede ser un ejercicio de desapego o de no apegarse a nuestra zona de confort. Y ahí podemos elegir las personas, como tú dices, con quien vas viendo que compartes. Y tal vez con las personas que compartimos menos, lo que a mí me ha ido sucediendo es cambiar la expectativa, o casi sería mejor decir si podemos soltar la expectativa de que nos comprendan, por ejemplo, también de que puedan expresar su opinión, a lo mejor les suena locura lo que uno está expresando, pero nadie sabe qué está pasando realmente. A lo mejor dicen que es una locura, pero internamente les ha quedado. Y bueno, puede ser algo que quede, una semilla que quede para otra época, otro día, otra situación. Quiero decir que lo que aparenta no necesariamente es lo que es. Ok, No sé si me explico. sí que sí. Entonces, si te gusta estar a veces con estas amigas con las que o nos gusta, tenemos personas con las que no compartimos a lo mejor el camino espiritual, pero a lo mejor compartimos otras facetas, o sencillamente nos gusta estar un poco con ellas por lo que las conocemos y lo que hay compartido. Entonces ahí a mí lo que me llegaba era soltar las expectativas de que ni me comprendan ni de que tenga que ir de una manera determinada el encuentro. A ver qué pasa, qué sale.
Sí, creo que sí. Así debe de ser. Y bueno, también es otra forma de estar. Para mí esto es bastante nuevo porque siempre creo que nos gusta estar con personas que nos entiendan, que nos comprendan, ¿no? Pero puede abrirse y soltar las expectativas estamos haciendo un aprendizaje, es decir, que todo Sí, también está sirviendo para nuestro camino. claro. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. Muchas gracias. Bueno, Yo quería comentar una cosita que aquí dice, por lo tanto resulta útil tomar la decisión de detener la conversación mental y el parloteo inútil. Detener no sería detener, sino simplemente no participar en este parloteo. Sí, Porque el parloteo sigue ahí, ¿no? sí. el parloteo de la mente. Ujú. Y claro, a mí cuando he leído resulta útil tomar la decisión de detener la conversación mental. ¿Y Entonces, qué página lo detener estás leyendo, Juanca? Que así en veo. la 80, sí, en la 85. Vale. Arriba de la pregunta, ¿es posible el estilo de vida? Arriba, un punto más arriba. Pone con frecuencia lograr los objetivos grupales, pues un poquito arriba, más arriba. Ajá. Dice, por lo tanto, resulta útil tomar la decisión de detener la conversación mental y el parleteo inútil. Ahora lo veo, sí. Donde pone finalmente el conocer reemplaza al pensar. ¿Y cuál es la pregunta que comentabas o el comentario? Bueno, que aquí dice la decisión de detener la conversación mental. Supongo que se refiere a o sea, no participar en ella, porque la conversación mental sigue ahí, ¿no? Sí, el hecho de parar la mente, que hasta él mismo nos dice que para parar los pensamientos de la mente no podemos, pero sí ponernos en la actitud del testigo observador. Supongo que quieres decir esto. Sí, ahí está, sí, correcto. Observarlos, ¿no? Observar los Claro, porque pensamientos. sí, claro, yo supongo que lo que es la conversación mental está ahí, ¿no? Está, Supongo que lo dice como en este sentido, ¿no? En vez de darle valor y focalizarnos en el diálogo mental interno, al revés, ¿no? Ponerse más desde la neutralidad y desde la observación, porque realmente al darles menos atención y valor, yo creo que aquí lo veo, ahora que lo hablamos, como no alimentarlo, ¿no? Con la atención y estando ahí, con la mente. No sé si os ha pasado que a veces te ves que la mente y tomas la decisión de no quiero estar ahí. Y entonces de alguna manera eso se, se suaviza o se ralentiza, por ejemplo, ¿no? yo justamente en el párrafo de arriba dice, cuanto menos piensa uno, más deliciosa se vuelve la vida, ¿no? Y es que me ha saltado la imagen de los otros días en mi trabajo, que no paraba de tener pensamientos, más pensamientos, entonces llegó un momento que miré para el cielo y digo, Dios mío, qué pesadez, ¿no? Entonces me di cuenta de que yo no quería estar enredado en esos pensamientos, ¿no? Que una parte mía no quería estar. Y fue muy curioso eso, ¿no? Fue como un desapegarme un momento dado de todo el pensamiento, ¿no? Porque fuiste consciente de que estabas ahí. Ahí está, yo simplemente miré para el cielo y dije, Dios mío, qué pesadez, ¿no? Qué de pensamientos, ¿no? Pero fíjate este momento de Entonces, conciencia, dime. fue un momento de querer estar desapegado de todo eso, ¿no? Momento de... Y fue un clic, ¿no? ¿Cambió la situación un poco? Un poco sí, las cosas como son, ¿no? Porque es como
un desapego al parloteo mental que había en ese momento, ¿no? Que no paraba y no paraba y no paraba. Y fue un momento de alivio, ¿no? Por eso me ha hecho gracia, ¿no? Cuando dice más deliciosa se vuelve la vida, ¿no? Cuanto bueno piensa uno, ¿no? A mí lo que me llega de lo que comentas es que al ser consciente cambió la situación. Sí, cambió un poco, sí. Porque en vez de estar dentro y con el automático, desde la conciencia la pudiste observar, aunque solo fuese por un momento. Pero Sí, eso, a mí me llega fue, así, ¿eh? fue un momento de alivio. Pero después, has visto cómo cambió un poco, es lo que yo quería decir, que después es como que se ralentiza, ya no está con la misma intensidad, diríamos, de pensamientos, ¿no? Yo creo Y me di que cuenta que ya no fue... va por aquí lo que él dice, porque de alguna manera tomaste la decisión de ya basta, ¿no? Sí, Que no así desaparecen, fue. pero hay un cambio. Sí, sí, fue así. Hay un cambio importante, hay conciencia de que están ahí. Sí, sí, fue así. Tienes el micro tal vez cerrado, Tere, no te oigo. Perdón. A mí me gustaría si pudieras hacer algún comentario acerca, en la misma página 85, al final, donde dice, todo ocurre espontáneamente como consecuencia del campo general. A ver, en la página 85, Sí, casi al final ¿de qué pregunta? de la pregunta donde dice que la contemplación parece confrontar la tendencia de la mente a controlar. A mí lo del campo general, o sea, no me queda, me gustaría si pudieras hacer algún comentario acerca de esto, de que tú como agente causal imaginario nunca ha sido necesario, que todo ocurre espontáneamente. Ya lo he leído muchas veces en la enseñanza, pero aún creo que no lo hago del todo mío. Este concepto de, de lo del campo general y de lo de causa y efecto. No sé si me explico. Sí, sí, perfectamente. No sé los demás, lo compartimos y comentamos entre todos. Si tenéis alguna visión también, Ciúa y Juanca, de cómo veis esta parte del campo. Yo cuando lo he leído, lo que he entendido enseguida ha sido el campo general como el campo de la conciencia. Como yo lo he entendido. Es decir, el campo de la conciencia, todo ocurre espontáneamente como consecuencia del campo general. El campo general puede ser el campo atractor también. Yo lo he generalizado más como campo general de la conciencia, donde se contienen todos los campos atractores. Yo lo he visto como general. Pero también se puede ir, como diríamos, los contextos se pueden ir delimitando en diferentes niveles. También podemos hablar del campo general, de un nivel de conciencia concreto. No sé si me explico. Sí. Pero también se suma al campo la intención, ¿verdad? O sea, de alguna manera, estás presente en aquello, ¿verdad? Por tu intención.
Aquí sí, lo pone, la intención, sí. Si quieres la leemos toda. Puede ser que el campo general sea de donde provenimos todos, ¿no? Eso seguro. Sí, sí, es el campo de la conciencia, la fuente y origen de todo. Ahora me veis que se ha ido un momento la conexión. Sí. Sí. Yo leería otra vez la pregunta. ¿Quieres leerla, Tere? Y así la repasamos bien. Sí. La contemplación parece confrontar la tendencia de la mente a controlar y a pensar que tiene que controlar para sobrevivir. Y la respuesta es, así es. Mediante la práctica se toma conciencia de que todo ocurre espontáneamente como consecuencia del campo general, además de la intención, y de que tú, como agente causal imaginario, nunca has sido necesario. La intención es la que incide en el campo de la conciencia. Como has dicho, Tere, la intención es una energía y esa energía se mueve en el campo de la conciencia. Por lo tanto, como él expresa, es la intención en el campo general de la conciencia y no en cambio el ego. Ok. Sí. Sí. Sería que conciencia nada más que hay una, ¿no? Entonces Es que es así. es espontáneo como consecuencia del campo general. Claro. La intención saldría de la conciencia subjetiva. Por ejemplo, tal como están los conceptos en este libro, awareness. La intención Sí. forma parte de la conciencia. Entonces incide en el campo de conciencia del que forma parte, pero lo activa. Es que no me salía la palabra. Como yo lo entiendo, aquí todos estamos hablando y aprendiendo y vamos viendo. La intención activa el campo de la conciencia, Sí. que forma parte, porque sabemos que es la conciencia subjetiva que forma parte del campo de la conciencia, como vimos en la sesión temática. Pero la intención lo que realmente hace es activar, pero no es el ego. Exacto, ya lo entendí. Por eso podemos vivir sin pensar. ¿Perdona? No, bueno, que la intención puede ser la que empuje, ¿no? Para que llegue a la conciencia, ¿no? Y la conciencia ya es cuando se activa, ¿no? ¿Cómo lo has dicho esto, Juanca? Que la intención se supone que está antes de la conciencia, entonces la intención de uno es como el empuje a llegar hacia la conciencia, ¿no? Para que la conciencia actúe, ¿no? Tal como yo lo entiendo, la intención es de la conciencia subjetiva. Pero que es necesaria para llegar a la conciencia, ¿no? Y activa el campo de conciencia. Que es donde todo ocurre espontáneamente. Exacto, sí. Entonces la intención también, como os he comentado, que a veces abre
posibilidades, probabilidades. Es decir, la intención de hacer un camino espiritual abre en el campo de la conciencia, que podemos decir que es un campo atractor determinado, según también, en este caso podríamos hablar del nivel de conciencia hasta de la persona, abre posibilidades de que a esta persona le lleguen, como diríamos, acontecimientos y situaciones a través de las cuales puede empezar a hacer este camino espiritual. ¿Y de dónde ha salido? De la intención. Por ejemplo, esto lo podemos ver en nosotros mismos, en nuestra intención, por ejemplo, que es lo que ahora estamos haciendo aquí, la intención de aprender, de un camino espiritual, tal vez el compromiso de recorrerlo. Toda esta intención está activando el campo de conciencia y ya según cada uno va atrayendo distintas. Y una pregunta, ¿y quién activa esa intención? La conciencia subjetiva de cada uno, awareness. Es que Porque sí. Claro, siente la necesidad, ¿no? Siente el cambio, siente, no sé. El ser interno, es nuestro ser interno el que nos va atrayendo hacia, por ejemplo, si ahora hablábamos del camino espiritual, hacia el camino espiritual. No es nuestro ego que ha decidido hacer camino, es nuestro ser interno el que nos atrae, y nuestro ser interno es la conciencia, que a veces, por eso hicimos la sesión temática, vivida individualmente, es nuestra conciencia subjetiva, pero que a la vez forma parte del campo de la conciencia. Muchas gracias, Magda. Ya me quedó más claro. Vamos haciendo todos y después vamos a lo mejor hasta modificando, porque lo que a veces uno ha visto de una manera, después tenemos comprensiones posteriores que le dan otra luz, otra perspectiva, otra comprensión, es decir que vamos haciendo el caminito. Lo que nos cuesta es ver que el ego se apropia de la función, ¿no? Y cómo nos identificamos con el ego, nos cuesta ver que realmente esta parte de la mente está sostenida por la misma conciencia. Entonces, si uno es consciente, necesita poco la mente, porque ya eres consciente. Este capítulo lo deja muy claro, por eso, Doc, porque fijaros que hasta después lo pone en la última página como muy al límite, ¿no? En el hecho de la vida misma, si le sirve nos pone, si le sirve al ser, pues descarta el cuerpo y trasciendes. Y claro, uno se lo mira y dice... No tiene WhatsApp, ser. Pero, ¿perdón? No, que claro, cuando dice lo abandona el cuerpo ya está, y digo yo, no tiene WhatsApp el ser, ¿no? Fijaros que nos hemos quedado en la primera, yo diría en el primer peldaño, que es el de la mente. Después ya viene el de la trascendencia del cuerpo. En ese ya no hemos ni entrado, porque ya nos hemos quedado que si nos quedamos sin mente, vete tú a saber qué pasa. Tal vez lo que lleva más para mí, me ha ayudado más, es ver
igual que hace ese proceso que nos explica Doc, que hace el ego en el proceso mental de apropiarse del pensamiento, y que esa fracción de minuto en que edita, es decir, vivimos una realidad editada por el ego, no la vivimos directamente, ¿no? Porque lo hacemos a través de un proceso mental. Entonces, ir poniendo la conciencia, a mí me ha servido mucho tener presente que el ego edita y de alguna manera nos roba la posibilidad de vivir la experiencia directamente, ¿no? En cambio, esos momentos en que él lo pone de ejemplo, en que estamos concentrados en algo y la mente no está activa, y en cambio estamos en paz, felices, concentrados, el tiempo se nos pasa rápido. Normalmente son estas actividades que nos salen de dentro, que nos gustan mucho, ¿no? Y que podemos dedicar horas y se nos pasa. Ahí no hay la mente, pero en cambio hay la conciencia. La mente está tranquila, está casi sin pensamientos o muy poco. Estamos absortos, que se llama, ¿no? Entonces, ¿ahí qué hay? ¿Desde dónde lo estamos haciendo? Desde la conciencia. Marta, a mí me pasa, me gustaría comentar, a mí me pasa últimamente que me llegan informaciones de una manera diferente que antes, o sea, como más rápido, como que si me, no, es que a lo mejor no sé explicarlo, pues bueno, pero es así como lo dije, me llegan algunas informaciones de una manera que antes no me llegaba, como rápido, sin meter pensamiento, por decir. Sin meter pensamiento, eso es, o sea, quiero una respuesta y me viene de otra manera diferente a como me llegaban antes. Así lo percibo. Y yo digo, pues ¿será la conciencia esto? Bueno, me lo pregunto, no sé. Es como que es la intuición, ¿puede ser? Yo creo. Sí. Yo creo. Bueno, nada más ese comentario. Y es la conciencia, siempre es la conciencia, porque es lo que es. Pero se siente muy bien, o sea, Sí. no sé, o sea, como fácil. Ay, qué fácil, ya me llegó la respuesta fácil. En fin, bueno. Es que es así, Tere, es bonito que lo registres esto, porque realmente es así. Yo, mi vivencia también ha sido parecida a la que dices. Y Doc nos dice que es la intuición. ¿Os acordáis cuando comentamos alguna vez sobre la mente consciente y la mente pensante, que decía él, ¿no? Supongo para que lo entendamos. Entonces, la intuición viene de esta parte consciente, que él llamaba mente consciente o conciencia, y es muy rápido, te llega, sencillamente te llega y es muy claro. Sí. Y no requiere procesos de pensamiento. Pues si queréis pasamos, no sé si tenéis algo más que comentar de este capítulo. Lo que a mí me ha llegado mucho de este capítulo es que realmente, de esta parte de la contemplación, porque lo que explica lo dice bien claro, cómo te vas desidentificando, ¿no?, del ego, por lo tanto también del cuerpo y por lo tanto también de la mente. Y entonces te encuentras con estos párrafos donde dice, y si el cuerpo le sirve al ser, pues continúas, y si no, pues trasciendes.
Y el último párrafo que dice pues que hay personas que han modificado, cambiado mucho su vida, es decir, su vida a través del camino espiritual ha llegado a transformarse muchísimo. Porque ya no es los valores donde antes ponías el valor, ahora no tiene. Por ejemplo, una época de una vida puede tener un valor, pues que podríamos decir, pues la parte de economía, o no sé, uno podría tener el objetivo de ser millonario, por ejemplo, ¿no? Nos pone en algún ejemplo en otros libros. Y cuando uno hace camino espiritual, no tiene ya valor, esto ya no es un objetivo. Es decir, los objetivos que normalmente son más mundanos pierden totalmente el valor, y el valor realmente está en los principios espirituales y poderlos llevar a cabo en la vida de uno. Y eso depende, yo me imagino que ya depende de cada uno y de su karma, etcétera, que se modifique en más o en menos. Pero lo que está claro es que la vida se transforma. Por ejemplo, antes hemos puesto un ejemplo muy, muy sencillo, pero es un ejemplo de a lo mejor mirar la televisión cada día. Llega un día que decides cerrar la pantalla y no la abres. Es algo pequeñito, pero forma parte, es un cambio. Marta, una cosa, cuando dices la contemplación, en la contemplación también se puede traer una situación para aprender algo de ella a la mente, en esa contemplación, o la contemplación es distinta a eso. No sé si me he explicado. Que en la contemplación uno puede traer lo que he dicho, ¿no? Una situación que ha pasado hace un día o 2 días, por ejemplo, para aprender algo más de ella. ¿Esa es la contemplación? Él nos explica en el texto anterior que contemplación, bueno, ahora también lo hemos leído, contemplación y meditación nos dice son meramente estilos descriptivos, no están separados porque los procesos, lo estoy leyendo, los procesos son esencialmente iguales. Y el otro día, el día anterior, leímos precisamente una meditación donde decía esto, que la primera meditación, el primer ejemplo de meditación era observar aspectos de nuestra vida, entrar en ellos. Es decir, y con lo que tú dices a mí me llega más como desde la contemplación poder observar situaciones, pero desde una actitud de neutralidad, para poderlas observar desde esta neutralidad que sería la contemplación, sin emitir juicios, sin... Correcto. Sería eso, Juanca. Sí. Claro, porque entonces te permite, a mí lo que me llega es que cuando se hace esto, se amplía el contexto. Si no hay juicios, no hay valoraciones, expectativas, lo que hago es observar esa situación, su contexto se amplía. Y la neutralidad, como tú dices, permite aprender también de ello, porque lo que llegue será distinto que cuando yo quiero conseguir algo. O estoy, más que conseguir, estoy en unos posicionamientos. Podríamos decir que aquí dejamos los posicionamientos al estar en esta actitud contemplativa, ¿no, Juanca? No, sí. Sería sin yo posicionarme, observarlo desde la neutralidad. Claro, los posicionamientos nos restringen el contexto. Al hacerlo desde esta actitud, amplían el campo y por lo tanto todas las posibilidades de observación. Sí, sería una manera es una manera de aprender desde el testigo observador, ¿sí? Y ver qué pasa, ¿no? Ver qué sale, ver qué os llega.
Gracias, Marta. Sí, a mí me debe ser. Pues pasamos al capítulo 5, si os parece. ¿Alguien quiere leer? Y si no hay nadie que quiera leer, continúo. ¿Alguien tiene ganas de Si leer un quieren, poco? Ay, bueno, es que me pregunto. Capítulo 5. Clarificaciones. Paradójicamente, el camino de la no dualidad es el hacer del no hacer. No se confía en las escrituras ni en la autoridad externa. La verdad se revela por sí misma sin proclamación ni necesidad de engrandecimiento. Su soberanía absoluta brilla sin necesidad de alabanza o aclamación. Por lo tanto, es el camino de la fe y de la confianza, basado en la verdad de que tanto el destino, como se ha sabido durante siglos, como los medios o el método de descubrir esta verdad, son fiables y ciertos. Tradicionalmente, se ha confiado en la reputación o en lo que se oye decir, junto con la documentación histórica. La fiabilidad de la información también era cuestión de fe y creencia. En cambio, ahora hay un método para discernir entre verdad y falsedad, que es independiente de la historia, del acuerdo eclesial o de la reputación. Por lo tanto, es posible distinguir rápida y fácilmente entre verdad y falsedad, y también evaluar el nivel de dicha verdad. Este fue el propósito de la investigación de la que se informó en verdad frente a falsedad. Mientras que las eras anteriores de la evolución humana han estado caracterizadas por la fe en la autoridad, la actual es una era de dudas, retos y escepticismo. La sociedad de nuestro tiempo está estresada por los enfrentamientos vociferantes, que son como un drama interminable ante un tribunal en el que se airean opiniones en conflicto y se exageran repetidamente pruebas contradictorias. El propósito no es otro que conseguir apoyos para los posicionamientos a través de la persuasión. Es una era de disputas inexorablemente ostentosas y de retórica rimbombante que glorifica el narcisismo, subvirtiendo y distorsionando la verdad. A nivel histórico, la disputa surgió a lo largo del proceso de evolución de las religiones y, tal como en los siglos pasados, la refriega religiosa continúa en el mundo de hoy. En la medida en que las opiniones son subjetivas, están sesgadas y con frecuencia solo consisten en algo que se ha oído. No se puede depender de ellas para tratar asuntos cruciales. Si bien las preocupaciones mundanas son importantes cuando las vidas de millones de personas dependen de ellas, cuando se contemplan desde la visión más elevada, son de importancia secundaria para la verdad espiritual, cuyas consecuencias son muy a largo plazo, en contraste con la transitoriedad de la vida humana. Por lo tanto, confiar la propia evolución espiritual a alguna fuente de información autorizada es un paso importante que no debe tomarse a la ligera. El aspecto negativo de la falacia religiosa espiritual es tan calamitoso como lo es confiar en la vida corporal para aquellos que carecen de integridad. Así, antes de embarcarse en la búsqueda, el estudiante debería verificar si el camino específico que quiere seguir satisface unos criterios esenciales. Hay muchos sistemas de creencias, profesores y organizaciones espirituales religiosas
que son falsos y están seriamente limitados. Conviene recordar que las percepciones del ego-mente son limitadas y están sujetas a las seducciones de la ilusión y la impresionabilidad. La propia mente es incapaz de discernir entre verdad y falsedad. Y esto incluye los orígenes históricos, los efectos de esas supuestas verdades sobre el mundo, por sus frutos los conoceréis, la concordancia con los niveles calibrados de conciencia y la verificación mediante la realización experiencial subjetiva. Educación espiritual. Puede considerarse afortunado el buscador a quien los desvíos y las atracciones populares no le han alejado del camino recto y estrecho. Las personas se pasan vidas enteras buscando enseñanzas auténticas y son desviados por la seducción de aberraciones atractivas y glamurosas que les alejan de la verdad. Acaban siendo fantasías románticas y ficciones que atraen al niño interior de la persona ingenua. Los cuentos de hadas espirituales abundan e impresionan a los crédulos, para los que cualquier cosa que lleve la etiqueta de espiritual está imbuida de glamour mágico. Durante la exploración inicial, marcada por el entusiasmo y la ausencia de crítica, es común pasar por esta etapa. Inicialmente, el principal problema es la falta de conciencia de la diferencia entre la verdadera realidad espiritual y los dominios astrales, paranormales o sobrenaturales. Para la persona cándida, estas últimas alternativas parecen asombrosas e impresionantes. Esto se debe al descubrimiento de que, para su sorpresa, la experiencia humana abarca otras áreas que las estrictamente físicas, emocionales y mentales. En consecuencia, para el buscador ingenuo o el novicio, una lectura psíquica acertada resulta ciertamente impresionante. También es fácil desviarse cuando uno se topa con la maravilla aparentemente impresionante de toda una nueva dimensión de posibilidades reales. En realidad, la mayoría de los libros superventas populares y supuestamente espirituales son ficción y su nivel de verdad medio calibra en 190, como ocurre también con las revistas espirituales de apariencia sofisticada que buscan el glamour en fantasías falaces de otras dimensiones, y así sucesivamente. La paradoja es que resultan atrayentes para el buscador ingenuo que todavía no ha dominado esta dimensión y mucho menos otras de fantasía. Hay, por supuesto, otras dimensiones y realidades últimas que están bien representadas por adeptos, lectores en trance, canalizadores, psíquicos, clarividentes, chamanes, magos, maestros, personajes célebres fallecidos, antiguos guías, profesores, guías, lectores de cartas, adivinos, astrólogos, echadores de runas y más. Para incrementar su glamour, muchas de estas prácticas desviadas tienen grandes cantidades de fieles seguidores y entusiastas que se sienten impresionados y por tanto influidos, además de seducidos, por la noción mágica de lo paranormal invisible.
También son populares los antiguos misterios secretos, las religiones ovni, los ritos primitivos, los símbolos mágicos, los cristales, los conjuros, la manipulación de energía y los espíritus procedentes de otros reinos. La tradición espiritual clásica y las escrituras íntegras no refutan lo sobrenatural y lo paranormal, pero advierten, no vayas ahí. Todos los verdaderos maestros espirituales y profesores iluminados también dan el mismo consejo. La investigación de la conciencia puede calibrar a todas las entidades del otro lado, así como los gurús caídos de otras eras, que sucumbieron a la adquisición ilusoria de poder sobre los demás a través de la seducción espiritual. El denominado circo astral alcanzó su momento de mayor influencia en la antigua Mesopotamia. Los adeptos expertos, muchos de los cuales siguen siendo los mismos que en aquella era, han perfeccionado sus habilidades a lo largo de largos periodos de tiempo terrenal. Como expertos vendedores, aciertan intuitivamente con una vulnerabilidad o debilidad, en particular con la tendencia al glamour. Si estas entidades fueran realmente quienes dicen que son, habrían evolucionado hace mucho hacia los reinos celestiales. Es posible acceder a la verdad espiritual íntegra y fiable por medios ordinarios. Así, la búsqueda de lo extraordinario es una trampa para los incautos. Un ego fuera del cuerpo en realidad es lo mismo que un ego dentro del cuerpo, solo que ahora cuenta con la mistificación de eludir la dimensión física. Los estados de conciencia inducidos y alterados enseñan y facilitan la exploración de otras dimensiones. La principal tentación está causada por una especie de curiosidad infantil. Por otra parte, en el otro lado, hay algunas entidades que calibran por encima de 200, pero no tienen ninguna información que no esté disponible por medios ordinarios. Por ejemplo, sé bondadoso con tu vecino. Las cualidades supranormales surgen como realidad experiencial, cuando los niveles de conciencia alcanzan la parte alta de los 500 y son consecuencia de la elevación del campo de energía espiritual Kundalini. Estos fenómenos, denominados clásicamente siddhis, son la expresión normal de niveles de conciencia situados más allá de lo lineal. Al estudiante se le aconseja que se fije en que no son personales y que ha de limitarse a observar el fenómeno. Al hacerlo, resultará evidente que estos fenómenos son cualidades específicas de la energía espiritual misma. No son personales porque la persona no puede controlarlos. Por otra parte, pueden resultar muy impresionantes, puesto que uno contempla que acontecimientos aparentemente milagrosos se despliegan sin esfuerzo. La razón por la que parecen milagrosos es que están siendo observados por la mente lineal, con su percepción limitada de causa y efecto. Desde una perspectiva superior, el despliegue de lo aparentemente milagroso es simplemente normal. Los místicos y santos de diversas denominaciones religiosas han descrito estos fenómenos espirituales y paranormales, y se ha informado de ellos a lo largo de los siglos. Según la calibración de la conciencia, la santidad representa el nivel 570 y los que están por encima. Los siddhis ciertamente son algo maravilloso de contemplar,
y el campo de energía espiritual puede transmitirse por sí mismo a otras personas, de modo que pueden producirse curaciones de acuerdo con las propensiones kármicas. Así, lo milagroso no es volitivo ni controlable, ni tampoco es consecuencia de ninguna persona. No hay ninguna persona que realice milagros, más bien son consecuencia del poder sanador del ser. Los siddhis surgen por sí mismos y ofrecen dones como la psicometría, la clarividencia, la clariaudiencia, la visión a distancia y otras facultades de tipo telepático. También son imprevisibles y evanescentes. Algunos vienen y van a lo largo de periodos variables de tiempo que pueden durar desde semanas hasta meses o una serie de años. Una vez que está avisado, el estudiante que observa y experimenta estos fenómenos puede descartar fácilmente la tentación de apropiarse de ellos, con lo que conlleva de sentirse especial. La integridad y la humildad impiden reivindicar la autoridad de los fenómenos y por tanto dejarse atrapar por la ilusión. Los siddhis se comentan con detenimiento en trascender los estados de conciencia. Desde un punto de vista práctico, la aparición de los siddhis también es una señal para empezar a poner en orden los asuntos mundanos, puesto que realizar algunos de ellos puede estar llegando a su fin. Es cuestión de sabiduría tomar decisiones prácticas cuando aún es posible hacerlo. Las capacidades pueden cambiar, así como las motivaciones y valores, y lo que antes parecía de gran valor, más adelante puede suponer una pérdida de tiempo y esfuerzo. Así, cosas como el éxito y la opulencia se convierten en diversiones y finalmente en molestias y distracciones. Este cambio en el punto de vista es consecuencia de la evolución de la conciencia, que pasa del querer, tener, buscar, a atraer sin esfuerzo por virtud de aquello en lo que uno se ha convertido. En los niveles inferiores de conciencia, el esfuerzo se aplica dentro del contexto específico de causa y efecto, pero a medida que la evolución de la conciencia progresa, los fenómenos son consecuencia de la atracción del propio campo de energía, en lugar de ser consecuencia de la evolución personal. A un nivel superior, solo es necesario estar con, en lugar de poseer. Si te parece, Tere, lo dejamos aquí. Ahí. La información espiritual necesaria para los estados avanzados debería aprenderse temprano y almacenarse para cuando se necesite. La posible desventaja de escuchar esta información avanzada en época temprana es la presunción orgullosa del intelecto que dice: yo sé eso. Es mejor almacenar la información como: yo he oído eso. Conocer verdaderamente es ser, y en ese punto uno no sabe, pero en cambio uno es. Tere, si te parece, lo dejamos aquí por hoy. Perfecto. La lectura, lo digo también por la hora, y así tenemos tiempo de comentar un poquito esta parte del capítulo. Pues pasamos a comentarios. A mí lo que me ha llegado de esta primera parte del capítulo es
cómo nos advierte o nos hace ver, ¿no?, la importancia de no seguir, como diríamos, todas estas informaciones que a veces se muestran tan glamurosas, o hasta personas pues que tienen poderes psíquicos y pueden adivinarte a lo mejor muchas cosas, y quedamos prendados a veces, ¿no?, de esto, y como nos dice él, no, para el camino espiritual precisamente no tiene ninguna importancia, y más bien son caminos a evitar, ¿no? A mí pienso que lo deja muy claro, ¿no?, de no dejarnos llevar por esas apariencias, y también hasta cuando habla de los libros que han tenido más éxito y están por debajo de 200, la mayoría, ¿no? Y también la parte, por ejemplo, cuando dices poderes que vienen del nivel astral, de la dimensión astral, y que estas personas puede que no estén ni en el nivel de 200, ¿no? A mí me ha llegado que clarifique que muchas veces las apariencias son tentadoras, y en cambio la verdad es sencilla. Por ejemplo, cuando dice: es más fácil ser bondadoso con tu vecino. Es decir, esa es una verdad espiritual. No es necesario ni los bestsellers, ni el circo astral, es decir, con la bondad ya empezamos, ya es suficiente, ¿no? Pero nos atraen, a veces atrae más, ¿no? Toda esa parte glamurosa que ser bondadoso con el vecino, ¿no? A mí también me llega, ¿no?, bueno, lo que has comentado tú, ¿no?, que el que más o el que menos pues ha caído en esas redes, ¿no?, de cosas de otro mundo y cosas de poder mentales. Pero claro, yo creo que al final llega un momento que dices, bueno, yo lo que quiero ser feliz, ¿no? Así, ¿no? ¿Para qué me sirven todas esas cosas? Si no soy capaz de comprenderlo. Sí. Y entonces yo creo que poner los pies sobre la tierra y vaya más directo a lo práctico, ¿no? A lo práctico, exacto, Juanca. Justo esta es la historia, a lo práctico. Sí, es verdad, son caminos que quien más, quien menos ha recorrido, distintos, pero sí, es así. Y después te das cuenta que no llevan a ningún sitio, al menos no llevan donde tú buscabas, ¿no? Al final, de hecho, el camino era interno. El camino era hacia adentro. Descubrimos que el camino era hacia adentro, era hacia nosotros mismos, a descubrir quiénes somos nosotros o qué somos, ¿no?, realmente. Y que la felicidad está aquí dentro también, ¿no? Que no dependía de nada de fuera, sino que está aquí. La fuente está siempre dentro, está ahí. Perdona, ¿qué decías? Yo, por ejemplo, en mi caso, pues estuve 7 años en la gnosis. ¿En la? En la escuela gnóstica. En los agnósticos, sí. Y estuve 7 años, ¿no? Y ahí pues te hablan mucho de poderes, de viajes astral, de esto, de lo otro. Y después de 7 años pues me di cuenta que yo no era más feliz que cuando empecé, ¿no? Entonces, es por esto que llevaba más directo te quita un poco tantos pajaritos en la cabeza y vas más directo a lo que tenemos bajo los pies. Sí. Vamos descartando caminos. A mí lo que me llamó mucho la atención fue cuando en la 90 que dice: un ego fuera del cuerpo
en realidad es lo mismo que un ego dentro del cuerpo. Ah, sí. Solo que ahora cuenta con la mistificación de eludir la dimensión física. Y me llama la atención porque en caminos como estábamos viendo en que he andado, pues se veían los viajes astrales como una señal de evolución o de ser pues muy avanzada o algo así, ¿no? Y entonces ahorita que leo esto, pues digo yo, entonces no es el ser el que hace el viaje, puede ser el ego. Eso me llama la atención. Pues dice, un ego fuera del cuerpo, en realidad es lo mismo que un ego dentro del cuerpo. Sí, a mí también me ha llamado la atención este párrafo. Sí. Es lo mismo un ego aquí en la Tierra que un ego en la dimensión astral, nos está diciendo. Exacto. ¿No? Yo lo he entendido así. Yo no lo vi, yo antes lo pensaba que era distinto, o sea, que el que podía hacer un viaje astral era porque ya tenía, pues digamos, bueno, no sé, que el que hacía el viaje astral no era el ego, era el ser, eso era lo que yo pensaba. El ser no necesita los viajes astrales. Esto ya nos va quedando claro. Pues sí, tienes razón. Vamos a ponerle un poco de humor también. Como el ser lo es todo, el viaje astral no lo necesita para nada. Sí, pero volviendo al punto que dices, es muy interesante. Sí, ver. Es que este capítulo deja muy claro los caminos a seguir dentro de que están en los niveles de verdad, ¿no? A partir de 200 y cómo ir detectando los caminos que están por debajo de 200 y normalmente los más estos que parecen más atractivos, más glamurosos, ¿no? Como esto que comentabas de los viajes astrales. Yo veo una época que también pensaba lo mismo que tú, ¿no? Que las personas que hacían viajes astrales porque estaban muy evolucionadas. Y Doc va muy bien porque nos deja claras muchas dudas o percepciones que a lo mejor no son correctas, ¿no? En el sentido de verdad, falsedad. Y esta parte de es que la frase es muy clara, ¿no? Un ego fuera del cuerpo en realidad es lo mismo. Aquí yo hablaría de que, claro, es el alma la que trasciende el cuerpo físico, ¿no? Y el alma puede trascender, si no ha trascendido el ego en la encarnación que trasciende, se va con el ego, es decir, nos vamos con lo que, tal como estamos, ¿no? Entonces, es interesante porque aquí vemos que la trascendencia del cuerpo, es decir, el cuerpo es el vehículo, no es lo que somos. Esta alma, si está todavía identificada con un ego, cuando trasciende a los mundos astrales, la dimensión astral continúa con su ego, ¿no? Y esto lo podemos aplicar a nosotros. Si trascendemos con ego, al otro lado, en la otra dimensión, continuamos la evolución justo donde la dejamos aquí. Porque es que lo que dejamos aquí solo es el vehículo. El conductor del vehículo continúa siendo el mismo y es el que trasciende. Y esto va muy bien porque nos ayuda a desidentificarnos un poco del cuerpo físico, ¿no? El alma sería metafóricamente el conductor, el cuerpo sería el vehículo. El conductor es el mismo, con ego, sin ego, el nivel de conciencia que ha alcanzado trasciende con ese nivel de conciencia exactamente en el nivel astral que nos dicen que es el que viene después, ¿no? Los cielos astrales o niveles astrales. Cielos para almas que están por encima de 200 y otros niveles astrales que no son cielos por las almas que están en menos de 200, ¿no?
Pero sabemos que trascendemos con el mismo nivel. A donde vayamos, estamos con el nivel que teníamos antes de trascender, antes de morir. Por eso, los seres que pueden hacer, como tú dices, viajes astrales, si tienen ego, pues están actuando desde el ego. Están identificados con el ego, están haciéndolo desde el ego. También en otro trocito dice que pueden ser personas que están por encima de 200. Había otro párrafo, no sé si lo hemos leído hoy. A mí me ha llamado la atención porque no sé si contesta un poco lo que hemos comentado antes. En la página 92, el penúltimo párrafo donde dice: en los niveles inferiores de conciencia, el esfuerzo se aplica dentro del contexto específico de causa y efecto, pero a medida que la evolución de la conciencia progresa, los fenómenos son consecuencia de la atracción del propio campo de energía, en lugar de ser consecuencia de la volición personal. A un nivel superior solo es necesario estar con en lugar de poseer. Esta última frase no sería tanto para... Eso que antes has preguntado, Tere, del campo general, este párrafo también se refiere a lo mismo. Sí. En vez de la intención, aquí utiliza la atracción. Los fenómenos son consecuencia de la atracción del propio campo. Pero estamos hablando de lo mismo, del campo de conciencia. Antes era desde la mente y dejar de pensar, y como hemos dicho, desde el campo general. Siempre, fijaros que siempre va saliendo que todo sale del campo general de la conciencia. Es el ego el que se apropia y dice: lo he hecho yo, lo pienso yo, lo hago yo, lo tengo yo, es mío. Es el ego el que va haciendo apropiándose, ¿no? Pero en realidad es que ni los pensamientos son nuestros, porque cuántas veces hemos leído que Doc nos explica que los pensamientos son del campo de energía. Hay un campo de energía donde están todos los pensamientos del colectivo de la humanidad. No son nuestros. Él dice, ¿os acordáis que el cerebro es un hardware que utiliza, donde pasan los pensamientos? Pero luego dice, son míos, pero no es verdad. Yo esta semana estaba haciendo una excursión por el campo, por la montaña, y me hizo gracia porque en principio había estado mucho rato como sin pensamientos, y a la que llegué a una granja y salieron los perros y tal, y fue curioso porque pude observar cómo empezaban a generarse pensamientos de un perro que tuve, que tal, y cómo por asociación pensamientos empezaron a pasar, ¿no? Y fue como muy claro esta experiencia. Y primero entré en ello y de golpe me vi, pero ¿qué estás pensando? ¿Qué pintan aquí ahora el perro? Y cómo se iba del perro a otra cosa que se asociaba. Y dije, ¿realmente han llegado, han pasado? Y fue una experiencia realmente muy, muy interesante porque lo observé, como no sé, un poco, tal vez como este instante que comentabas, Juanca, ¿no? De antes, que te ves, ¿no? Pensando, pero es que vi perfectamente, y después observándolos me quedé observando a ver qué pasaba, ¿no? Por dónde iban circulando y cómo se iban relacionando, ¿no? Y fue realmente interesante porque realmente pude constatar que no eran míos, que acababan de pasar. Yo estaba muy tranquila con mi meditación interna, y los perritos de la granja hicieron pasar el pensamiento perro, ¿no?
Y a partir de ahí se montó toda la historia con los perros que había tenido y no veas. Pero sí, sí. Pues esto, que había visto esta parte del texto de aquí, que nos llevaba también al campo. Al final también hay un trocito muy interesante que dice, más que en las palabras y lo que dicen, fijarse en los hechos, ¿no? Lo dice en otras palabras y ahora no sé dónde estaba, pero que cuando escuchamos a personas, que no sé, hasta puede ser que están, hasta personas que escriben libros, que están emitiendo una información, etcétera, y en general cuando tengamos que tomar conciencia, no quedarnos con las palabras, nos dice, sino por sus hechos los conoceréis, o por sus actos los conoceréis, ¿no? Que también decía Jesús, es decir, si nos fijamos después en los actos, nos da mucha más información veraz que no las palabras que son fáciles de usar, ¿no? Y a mí lo que me gusta mucho de este capítulo es cómo va desmantelando toda esta parte glamurosa que es tan fácil para la mente caer en ella. Y el camino espiritual es un camino de sencillez, como antes decías, Juan, que a mí me llega así, ¿no? Que los principios espirituales son muy, muy sencillos. Nos cuesta llevarlos a la práctica, pero no son fáciles de practicar, pero son sencillos. Yo no sé cómo os llega a vosotros, pero como dice Doc, ser bondadoso, es decir, cualquier principio sencillo, ¿no? Te lleva mucho más lejos que no esas veleidades, todo ese glamour, ¿no? Y a la que llevas unos años, pues como decías antes, Juan, que hemos comentado todos, pues vas haciendo elecciones, ¿no? Y ya no te tientan las cosas glamurosas. Sabes que es el día a día y esos principios básicos y que están en todas las enseñanzas que calibran en la verdad, ¿no? Es curioso, Amanda, porque estoy un poco fastidiado con la próstata, ¿no? Entonces, ayer fui al urólogo y bueno, pues me dio o sea, no fue satisfacción, o sea, la respuesta que me dio de cómo estaba, pues fue un poquito comprometida, ¿no? Entonces, en este momento entré en miedo, yo nada más que quería preguntarle cómo estoy, cómo estoy, cómo estoy. Pero tuve un momento de claridad, ¿no? Y me di cuenta de esa parte mía que quería sobrevivir a toda costa, ¿no? Después me tuve que reír, ¿no? Vaya, pues buen trabajo ahí que hiciste. No es poco lo que acabas de decir, ¿eh? No es fácil hacer este proceso si realmente uno lo está haciendo de verdad, porque estamos hablando de identificarnos, ¿no? con el cuerpo y... Pues al principio fue eso, ¿no? De mucha angustia, yo nada más que quería que el médico me dijera que estaba bien, ¿no? Pero las pruebas como eran medio regulares, pues entonces me vi en ese miedo, ese pánico, y entonces fue eso, ¿no? Fue al momento de darme cuenta de eso, ¿no? De esa parte mía que quería sobrevivir a toda costa y de que quería estar seguro, ¿no? Que no quería perder nada de lo que era. Y bueno, pues fue interesante, la verdad, ¿no? Qué bueno, qué bien ¿no? que coincide, no, perdón, y qué bien que coincide con la lección de hoy, lo que nos estás compartiendo, ¿no? Es que me ha funcionado, ¿no? Esto es llevarlo a la práctica. Sí, qué bueno.
Y como que da paz cuando llega, cuando lo trasciendes, ¿no? Esto te quedas como más tranquilo. No sé si te pasó. Tranquilo. Sí, sí. De hecho, incluso, no sé, me provocó una especie de contento. Algo, Qué no sé, hermoso. un poco por ahí, ¿no? Bueno, empezaste a descubrir quién eras en realidad, ¿no? Lo que eras en realidad. Y eso da alegría. Pues si os parece, no sé si tenéis algo más que comentar, si no, lo dejaríamos aquí hoy. ¿Os parece bien? Sí. Sí, continuamos dentro de 15 días con este capítulo y muchas gracias por todo lo compartido. Ha sido Gracias. realmente muy interesante. Sí, Gracias gracias. a todos. Gracias. Alma. Gracias, gracias. Que Dios los bendiga. Bye bye. Hasta luego. Venga, hasta luego. Bye. Hasta el próximo día. Chao. Bye.